El movimiento Tercer Sistema tiene tres pilares filosóficos: libertad, soberanía, autodeterminación. Libertad de la persona, soberanía económica y autodeterminación social. Pero también tiene 6 puntos de su programa de gobierno. El primer punto es que los jóvenes tengan su propia empresa, que puedan competir con sus capacidades profesionales o manuales y pudieran hacer una empresa en la cual no tuvieran y no van a tener ni patrón Estado ni patrón privado. Por ejemplo, los peluqueros en la ciudad de El Alto, pero también los peluqueros y peinadoras en la ciudad de Santa Cruz, ya aplican esta forma de hacer empresa, pero todavía es primario y todavía le falta capital y le falta apoyo del Estado. Para implementar una empresa, por ejemplo, de belleza a escala que pudiera funcionar sobre la base de los peluqueros y las peinadoras, se requieren modificar 3 leyes. La Ley de Sistemas de Control Gubernamental, o Ley SAFCO 1178, la Ley del Código de Comercio y también la Ley de Bancos. Estas 3 leyes, SAFCO, Código de Comercio, Ley de Bancos, no reconocen actualmente a las empresas comunitarias. Por eso no se puede ejecutar por ahora lo que dispone la Constitución Política del Estado, que es la economía comunitaria. Programa de Gobierno, punto 2, Revolución Política. Planteamos aquí que las políticas públicas, por ejemplo las leyes, se pueden aprobar mediante 2 mecanismos: deliberación colectiva y también decisión colectiva, lo cual implica que la sociedad, a través de sus organizaciones territoriales desde abajo, es decir, desde un barrio, por ejemplo, hasta una circunscripción, y en cualquier lugar de los 9 departamentos de Bolivia, pueda deliberar, discutir, debatir y aprobar políticas públicas y hasta leyes en un futuro. ¿Cómo funciona la deliberación colectiva? Funciona mediante mecanismos que en el oriente de Bolivia y también en el occidente se llaman reuniones, asambleas, cabildos, congresos, ampliados. Son diferentes modalidades de debate colectivo, de debate entre personas. Pero ese ampliado, reunión, cabildo, congreso, llega a decisiones. Esas decisiones colectivas, es decir, de todo el grupo social, tienen que convertirse en un futuro en leyes, en políticas públicas para el Estado boliviano. Para ello, obviamente, hay que cambiar la ley. Para ello, inclusive, tendrá que reformarse la Constitución Política del Estado. Y estas decisiones, estas deliberaciones colectivas, se pueden hacer inclusive prescindiendo de los partidos políticos, porque los representantes elegidos en esos cabildos, reuniones, ampliados, congresos, solamente van a ser portavoces de la decisión colectiva. Ya no va a estar la sociedad sometida a un partido político, sino el representante elegido por la colectividad se somete a esa decisión colectiva. A eso le llamamos deliberación y decisión colectiva. Propuesta 3. Revolución judicial. Aquí el movimiento Tercer Sistema plantea 2 tipos de sanciones a los delitos. El primer grupo de delitos se llaman delitos de Estado, que son los delitos que afectan a toda la sociedad, a todo el Estado. Por ejemplo, los delitos de corrupción pública, por ejemplo, traición a la patria. Para ello, proponemos que este tipo de delitos que afectan a toda la sociedad sean sancionados por jueces y por fiscales
pero elegidos por la universidad, ya no por los actores políticos, porque eso ha fracasado. El Parlamento y el voto ciudadano impulsado por la ley actual ha fracasado. Por tanto, proponemos que las universidades, que son las formadoras de los recursos humanos altamente calificados para Bolivia, asuman su rol también de hacer concurso de méritos y examen de competencia para los jueces y para los fiscales, en el nivel nacional e inclusive en el nivel subnacional departamental. Es el primer grupo de delitos. El segundo grupo de delitos los llamamos delitos de sociedad, que son los delitos que, por ejemplo, ocurren en los barrios: asaltos, violencia intrafamiliar, violencia contra niños, niñas, mujeres, en los cuales, y en este tipo de delitos, pueda activar directamente la participación de la persona. ¿Cómo funcionaría? Mediante ley nacional se permitiría que una persona, varón o mujer, pueda participar directamente si está ocurriendo un delito en su barrio, en su comunidad, en el área rural, y por tanto pueda intervenir para prevenirlo o para notificar a la organización más cercana, que es la organización territorial, que en Santa Cruz le llamamos UV, Unidad Vecinal, en Cochabamba le llamamos OTB, Organización Territorial de Base, y en La Paz le llamamos Junta de Vecinos. Por ley nacional, las juntas de vecinos, OTBs o UVs en Santa Cruz, deberían tener normas internas de sanción a esos delitos de sociedad. Pero estas normas de sanción a esos delitos no tienen que ser punitivos, tienen que ser correctivos. Por ejemplo, limpieza de calles, limpieza de plazas, u otra sanción que no afecte, que no vulnere su derecho humano universal. La propuesta 4 es sobre salud con sus dos componentes. En el primer componente de la propuesta de salud, el MTS plantea el seguro de salud sectorizado, que significa que cada sector social, laboral, aportante, pudiera tener su propio seguro de salud. Por ejemplo, transportistas, por ejemplo, profesores, por ejemplo, lustrabotas, por ejemplo, las empleadas domésticas o trabajadoras del hogar. Cada uno aportaría a este seguro sectorizado y además delegaría a su propia gente su administración, obviamente con administración gerencial. Y en el caso de los aportantes menores, como pudieran ser, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ese seguro de salud de las trabajadoras del hogar debería tener apoyo financiero del Estado, pero de manera regulada, controlada. En el área de salud también planteamos la salud preventiva, por ejemplo, mediante la práctica deportiva. El deporte es la mejor práctica de la salud preventiva. La propuesta 5 se trata de la revolución educativa. Y aquí el MTS plantea educación dual especializada, que significa que mediante ley nacional las señoritas y los jóvenes estudiantes de cuarto de secundaria, quinto de secundaria, sexto de secundaria deberían comenzar a trabajar para desarrollar sus aptitudes, sus vocaciones, tanto en el ámbito manual como también en el ámbito intelectual. Si esos jóvenes y señoritas ya trabajaran desde el cuarto de secundaria, después del cuarto, quinto y sexto de secundaria, vamos a tener obviamente bachilleres especializados, con doble resultado. El primer resultado es que los jóvenes y las señoritas bachilleres especializados ya generan ingresos y además se incorporan sin ningún trauma personal, familiar o social
se incorporan al mercado laboral, a la población económicamente activa. Pero al mismo tiempo, ese bachiller especializado, esa señorita bachiller especializada, puede seguir trabajando, claro que sí, pero también puede seguir formándose en técnico superior en institutos, licenciatura y posgrado en la universidad. Es decir, puede trabajar y puede estudiar simultáneamente, obviamente con apoyo legal del Estado boliviano. A eso le llamamos revolución educativa. La propuesta 6 del movimiento Tercer Sistema se llama lograr el pacto fiscal. Para ello, proponemos darle más poder a las regiones, a los municipios, a los departamentos y a los pueblos indígenas originarios campesinos. Pero ese poder no tiene que ser solamente poder político ficticio, es decir, autoridades regionales, municipales, indígenas, departamentales o regionales que solo tengan poder político pero no tengan los recursos suficientes. El pacto fiscal tiene que redistribuir los dos grandes recursos que genera el Estado boliviano sin participación de los recursos naturales. Por ejemplo, primero, los impuestos internos que todos pagamos cuando nos transportamos en un colectivo, en un minibús, y cuando ese minibús compra gasolina está facturando, y al facturar genera impuestos. Es decir, el primer gran ingreso del Estado son los impuestos internos que todos pagamos al facturar. Segundo, es lo que llamamos las recaudaciones aduaneras. Como Bolivia es un país con muy poca industria y sí es un país importador de bienes, por tanto, con el 30-35% que se recarga al valor de una compra a un bien fuera de las fronteras y también en ultramar, entonces se generan grandes ingresos por recaudaciones aduaneras. Impuestos internos y recaudaciones aduaneras son lo que llamamos la coparticipación tributaria. Este dinero de los impuestos y de las aduanas, que se llama coparticipación tributaria, tiene que redistribuirse de manera más equitativa, porque hasta ahora el Estado central, a través del Ministerio de Economía, concentra casi el 90% de estos recursos. Y por tanto, las regiones, los municipios, las gobernaciones están asfixiadas económicamente y con poco poder político económico para atender, por ejemplo, las necesidades de sus habitantes en un municipio, en un distrito indígena, en un departamento o en una región. A eso le llamamos nosotros ahora pacto fiscal con poder político y económico a nuestras regiones, municipios, pueblos indígenas y departamentos. Con estas tres bases filosóficas, libertad, soberanía, autodeterminación, y con nuestros 6 puntos del programa de gobierno del MTS, haremos que el mejor gobernador de Bolivia, el doctor Félix Pazzi, sea, claro que sí, el mejor presidente de nuestro país.